Surso, pues te Vale. doy el. Pues ya aquí tenemos a Surso Ayán en esta segunda charla desescalada titulada Arqueología en el campo. Buenas tardes, Surso, y Hola, bienvenido. buenas tardes. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Perfectamente, sí, se te escucha. Vale. Bueno, muchas gracias por estar ahí a todos y a todas. Espero que vengáis desescalados y desescaladas de casa. Yo soy Surso Ayán, soy investigador de la Fundación para Ciencia y Tecnología en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad de Nova de Lisboa. Yo trabajo para una república, y tú no, para una república que en este caso es la República Portuguesa. Bueno, es un enorme placer, un orgullo, porque somos muchos y muchas del Reino de España que estamos trabajando en Portugal. De hecho, si os dais cuenta ahora, cuando aparecen todos estos reportajes sobre coronavirus en el mundo, es increíble la cantidad de investigadores e investigadoras españoles que hay por ahí, además en sitios incluso bíblicos, ¿no? En el Monte Sinaí, ahí en Nueva York, no sé cuántos cirujanos y responsables de unidades médicas hay de España, en Chicago, y en Portugal es lo que ocurre también, ¿no? Entre muchísimas universidades hay biólogos, hay expertos en impacto ambiental, hay arqueólogos, y bueno, este es también mi caso. En mi caso no es una fuga de cerebros, sino que es una fuga de cachola, de cabeza, que la tengo bastante grande, y bueno, de hecho, en homenaje a mis amigos Carpin y Esti, este es uno de los mejores recuerdos que me he traído de la Universidad del País Vasco, que es esta chapela. Yo no soy ningún gurú, pero bueno, igual que Eudald Carbonell se pone un salacot, pues yo me pongo mi chapela para hablar de arqueología en el campo, ¿no? Porque, bueno, estamos en tiempo de futurólogos y de gurús, ¿no? Decía Ian Morris que él, bueno, considera que hay tres cosas que nos pueden salvar de la desgracia. La primera son los arqueólogos, porque supuestamente descubrimos los detalles de los errores de las sociedades pasadas. La segunda cosa es la televisión, que es la que difunde los hallazgos. Y la tercera, los historiadores, ¿no? Según él, solo los historiadores pueden elaborar la gran narrativa del desarrollo de nuestras sociedades, solo los historiadores pueden explicar las diferencias que dividen a la humanidad y cómo evitar que nos destruyan. Bien, yo lamento ser bastante pesimista. Tatiana Tolstoy, que era una escritora soviética, decía que en la Unión Soviética el pasado era impredecible. Es decir, para los arqueólogos del pasado es complicado como para poder pues, ponernos a predecir el futuro, ¿no? Teníamos un vecino en Cereixo, Varela, que era un auténtico filósofo estoico que decía que sabes o que pasou, pero non o que pasará, ¿no? Entonces, bueno, me quito toda esta responsabilidad de cómo va a ser el mundo en esta pandemia y en el periodo post-COVID y nos vamos a poner un poco al lío y a disfrutar. Yo estoy contentísimo porque se han reabierto locales con terraza impresionantes como el Country Soul en Ávila, se ha reabierto el Fogón, parrillado Fogón en Cereixa, el 1 de Mayo, en la Pobra de Brollón, la Vieja Taberna, muchísimos sitios. Entonces, bueno, nos vamos a poner un vinito para disfrutar de esta charlita. Yo aconsejaría un Santo Graal, que es un vino con el cual nos financiamos el proyecto del Castro de San Lorenzo, un proyecto en el rural de Galicia, o también pues el Mencía Fabuloso de Baldo Frade de Puri, de la parroquia de Vilacha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mandarnos un groliño y empezamos a trabajar. Bien, yo esta charla se la quiero dedicar a dos personas. Voy a empezar con una, que es mi tío abuelo Antonio Vázquez, ¿no? Esta fotografía es una foto de la casa de la Habanera, de la familia de mi padre. Algún día me gustaría escribir con mi tío Toño, que es este niño que está aquí, pues un poco en clave de realismo mágico, pues esta casa de los espíritus, ¿no? Estos 100 años de soledad, porque, bueno, la cantidad de historias que tenemos aquí metidas es impresionante, ¿no? Es una familia con un indiano, que era mi bisabuelo, que vino de Cuba, por eso le llaman la casa de la Habanera. Mi bisabuela Beata, esta foto del año 60, pero yo la recuerdo así en el año 90, era eterna. Y, bueno, toda una serie de hijos que fueron a la emigración, a Barcelona. Esta es mi yaya, por ejemplo. Este era mi padre, que tenía 16 años. Y, bueno, una serie de hermanos, hay guardias civiles, hay curas, pero estos tres hermanos curas, pues quería destacar la figura de Antonio Vázquez, que es este de aquí, ¿no? Este era el tío Paco, que era catedrático de ética en la Universidad Complutense, de hecho fue discípulo de Aranguren, cuando las huelgas estudiantiles pues ocupó profesionalmente su plaza. El tío Lois es un experto en Tirso de Molina, un experto mundial,
Y nuestro querido tío Antonio, pues, falleció el mes pasado en Salamanca. Ya era muy mayor, pero no le tocaba morir, pero falleció a causa de esta pandemia del COVID-19. Entonces quería tener un recuerdo a mi tío abuelo, que era un auténtico fenómeno. Él fue discípulo de Jean Piaget en París y catedrático de psicología en la Pontificia. Era uno de los máximos expertos en Jung, en la escuela psicoanalítica, bueno, de los expertos que hay en Europa. Y yo aprendí mucho con él, sobre todo de algo que nos va a servir de mucho, que es la psicohistoria, es decir, cómo los traumas del pasado nos condicionan el presente. Esto tiene mucho que ver con la arqueología del desarraigo, con la arqueología del mundo rural. Él hacía una interpretación muy interesante de todo el imaginario colectivo, de los mouros, de las leyendas, de los habitantes míticos de los castros. Bueno, realmente era un humanista que, por supuesto, nunca no tenía nada que ver, ¿no?, con la jerarquía eclesiástica que controló la Conferencia Episcopal Española en las últimas décadas. Y en los tiempos que corren, pues yo creo que su libro de Tolerancia, Debilidad o Fortaleza, pues debería ser una guía para cualquier humanista, como os digo, en los tiempos que corren, ¿no? De la casa de mi padre, la casa La Habanera, nos vamos aquí a Cereixa, a Ponte. A mí en el año 1987 bueno, me entró de repente la vocación arqueológica. Aquí estoy disfrazado de castreño, con una tapa de una pota de hacer el caldo, una lanza improvisada, un vivac, y ahí hay una pequeña choza que me hizo mi tío Suso Corenta. Es una parrocha, que en gallego es una palabra muy interesante porque también tiene connotaciones sexuales, ¿no? Se refiere al sexo femenino también. Y bueno, este tipo de payozas pues se utilizaban para vigilar que los pájaros pues no acabaran con las uvas o con los árboles frutales o con las cosechas, ¿no? Entonces, en el año 87, mi padre se empezó a preocupar un poco por esta vocación arqueológica y me empezó a regalar libros de arqueología. Traigo esta foto porque yo he vivido en estos 30 años todo el proceso de desestructuración del mundo rural, ¿no? Algo sobre lo que volveremos posteriormente. Lo hemos vivido, como os digo, en vivo y en directo. Yo vengo de familias campesinas, entonces, bueno, hablo un poco también de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, bueno, mi obsesión de la arqueología me llevó a la biblioteca de Pontevedra y en la estantería, en una de las salas, había un libro que olía a cebolla. O sea, es un olor inconfundible que no olvidaré jamás, que era el manual de arqueología de campo de Sir Mortimer Wheeler, ¿no?, uno de los padres, ¿no?, de nuestra disciplina. Y lo traigo aquí porque después cayeron otros libros, como este mítico de Martín Almagro, un camisa vieja de Falange, un arqueólogo fascista, pero que su libro de introducción al estudio de la prehistoria de la arqueología de campo, pues tuvo, por ejemplo, es la 8ª edición que me regaló mi padre en el año 87. Con esto quiero decir que hay muchísimos manuales que nos hablan de la arqueología de campo. El libro de Martín Almagro es muy interesante porque ya sabemos que el fascismo siempre estuvo muy obsesionado con la autoridad, con el mando, ¿no?, cómo ejercer ese mando. Entonces es un libro delicioso porque aparecen consignas para que el director arqueólogo se comporte de una determinada manera con los canteros, ¿no?, que imponga orden. Bueno, es realmente, visto con perspectiva, es realmente interesante, ¿no? Entonces mi charla realmente quiere dar un poco la vuelta al concepto y en vez de arqueología de campo, que ya hay muchos libros, pues sería una arqueología en el campo, ¿no? El asunto es que estamos en tratos con una editorial y estoy escribiendo un libro programático, entonces quería presentar aquí, durante esta cuarentena, pues le hemos dado una vuelta a este futuro libro, que puede ser que se edite o no, pero que por lo menos a mí me ha hecho pensar sobre estas cuestiones. Ahora, como el ínclito Pablo Motos, digo, volvemos en 30 segundos y empezamos con la publicidad. Porque después de esas décadas de leer esos manuales de arqueología de campo, con Alfredo González Rival, pues pude escribir ese libro de manual de arqueología, en este caso publicado hace 2 años, en los que ya abordamos problemas como la relación del patrimonio, la arqueología pública, la arqueología en comunidad, el patrimonio con el presente, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las cosas que vamos a esbozar aquí, o sea, porque realmente en 50, 45 minutos voy a soltar pinceladas, igual pensáis que son meras anécdotas que no sirven para analizar la realidad. Bueno, son los peligros del directo, pero bueno, si queréis ampliar un poco la información, pues tenéis estos libros como Altamira vista por los españoles, donde analizo bastante lo que fue el Estado autonómico en los años 80 y 90 y su influencia en la percepción social de la arqueología, por ejemplo, o Herederos por la Fuerza con Manuel Gago, que en estos momentos está dando también otra cibercharla
que bueno, también reflexionamos un poco sobre lo que estaba ocurriendo en Galicia con los procesos de patrimonialización, sobre todo en el mundo rural, a raíz del 15M, de los movimientos asociativos en el año 2011, ¿no? Bien, la arqueología en el campo que yo defiendo, bueno, pues tengo muchas deudas intelectuales, evidentemente. Una de ellas es la historia rural de la Escuela de los Anales francesa. Marc Bloch tiene un pequeño trabajito espectacular, que es un curso que dio en una escuela de magisterio en los años 30 a maestras, en el que enseñaba a cómo se escribe la historia de un pueblo, ¿no? Como dice él, toda monografía local es a su manera un monumento a los caídos. El historiador profesional, que impaciente por conocer unos hechos que le sirvan para su propio trabajo, reacciona con disgusto ante un cúmulo de detalles a su juicio baladíes, no ha comprendido una labor muy útil para el espíritu histórico, pues estrecha los lazos entre el pasado y el presente, ¿no? La tercera generación de anales, los 80-90, a través de la microhistoria, del análisis de la cultura popular, bueno, pues son aproximaciones que a mí, evidentemente, me han influido muchísimo. Igual que la literatura, ¿no? Mi padre era profesor de literatura y en esta cuarentena, pues me he releído prácticamente a todo Delibes. Y bueno, os aconsejo que leáis Mi vida al aire libre, ahora que podemos salir otra vez al aire libre, cuando decía aquello que el español del 900 es hombre de cocido, cigarro y casino, relacionaba indefectiblemente la idea de campo con la idea de enfermedad. Y después, bueno, desde el punto de vista de la arqueología pública, o para lo que para mí es la arqueología, pues Brian Fagan, el mayor divulgador vivo de arqueología, pues lo define perfectamente, diciendo que la arqueología no es más ni menos que la gente. Entonces mi tesis es que ahora que hay tantos gurús y tantos futurólogos, que todo el mundo vamos a volver a vivir al campo y vivimos una especie de coyuntura neorrural, yo creo que antes de llegar a esas afirmaciones tan categóricas va a haber que hacer una cosa que no se ha hecho, que es una desescalada historiográfica y repensar la manera según la cual nos hemos acercado al campo. Y en este sentido, para mí, desde el siglo XIX hemos desarrollado, y esto nos parece una idea muy original, pero tampoco se encuentra muchas veces escrita por ahí, pues con una arqueología colonial. Estas son las acepciones de colonia según la Real Academia Española, ¿no? Conjunto de personas que procedentes de un territorio se establecen en otro, los griegos que fundaron Ampurias, por ejemplo, territorio lugar donde establecen la colonia, territorio fuera de la nación que lo hizo suyo y ordinariamente regido por leyes especiales, territorio dominado y administrado por una potencia extranjera, conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan otro territorio, grupo de viviendas semejantes o construidas con una idea urbanística de conjunto. Es decir, todas estas acepciones hemos hecho ya una arqueología de todas estas colonias. Por ejemplo, José María Señorán y yo mismo llevamos varios años trabajando en arqueología de las colonias agrarias del franquismo. Y ahora en el proyecto de arqueología do Estado Novo que estamos desarrollando en Portugal, pues estamos también abordando las colonias salazaristas, por ejemplo. Una colonia también, que es un término que se utiliza mucho en Cataluña, residencia veraniega para vacaciones infantiles, generalmente en el campo o en la playa, es decir, los madrileños que van a venir a Galicia ahora en verano. Grupo de animales de una misma especie que conviven en un territorio limitado, esto sería un piso de estudiantes, fundamentalmente. Y la última, animal que por proliferación vegetativa, en general por gemación, forma un cuerpo único de luminosos zooides unidos entre sí, que es la mejor definición que yo he encontrado sobre el grupo fascista Vox. La cuestión, como os digo, es que esta es la perspectiva colonial con la que se sigue marginalizando y subalternizando a los habitantes de la guerra, ¿no? Este es el enorme titular de una periodista, Los hobbits del vino, es decir, los hombres y mujeres de la parroquia de Vilachá, donde desarrollamos un proyecto con el que acabaré mi intervención, pues son algo así como decía mi abuelo, va, ananos do carallo, ¿no? Son gente enana que, claro, la cuestión es que, evidentemente, para nosotros son gigantes, ¿no? Que caminan a hombros de enanos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, con abrir el periódico, pues te encuentras con la realidad del rural y cómo es vista, ¿no? En este sentido, en nuestro recorrido historiográfico, voy a ir ya bastante rápido, tenemos que ver que ha habido una obsesión con la ruina. Y en este primer periodo, estamos hablando antes de la guerra, en España es algo que se ve muy bien. ¿Por qué? Porque España fue un imperio y en el siglo XIX pues, era una nación acomplejada. Tenemos que ver que el Parlamento español, las Cortes, sabéis que hay 2 leones, esos leones fueron fundidos con el bronce de los cañones que fueron capturados a los moros, ¿no? En la guerra de Tetuán, ¿no? O sea, es decir, eso está en la entrada del Parlamento español, ¿no? Es un recuerdo de ese resabio colonial, ¿no?
Entonces, mi planteamiento es que toda esta arqueología colonial que se hizo en ultramar es el mismo modelo que después se planteó para acercarse arqueológicamente estas élites urbanitas y burguesas, digamos, al mundo rural. El caso más espectacular es quizás la expedición al Pacífico. España, como os digo, ya no era una potencia a mediados del siglo XIX, entonces llevaron a cabo, en el periodo isabelino se llevaron a cabo unas guerras realmente totalmente demenciales, se anexionó la isla de Santo Domingo, el general Prim se fue a México, apoyamos en Cochinchina a los franceses, bueno, cosas muy locas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decidió España fue, vamos a mandar la armada de visita por toda la costa latinoamericana para remarcar nuestro peso, ¿no? Ahí en las excolonias, y aquello acabó muy mal. De hecho, acabaron declarándole la guerra a España, pues Perú, Bolivia, bueno, aquello fue un sin Dios. Pero bueno, el tema es que se aprovechó la ocasión para enviar una expedición científica, es decir, las grandes potencias coloniales en aquel entonces, Gran Bretaña, Francia, pues estaban llevando a sus científicos a conocer un mundo ignoto. Y entonces nosotros llevamos a gente como a Lobezno. Este no es Lobezno, pero podría serlo. Este es Almagro, era el único antropólogo que fue en esta misión. Fue una misión realmente demencial. Unos murieron de malaria, otros se suicidaron, otros acabaron... Claro, imaginaos lo que es hacer trabajo de campo en un país con el que estás en guerra, ¿no? Entonces, bueno, es realmente maravilloso. Totalmente, digamos que surrealista, ¿no? Es decir, aquí tenemos, de hecho, a Valle Inclán en Pontevedra, llevando mascarilla, probablemente en el año 36 también la llevaría, y está delante del Palacio de Méndez Núñez. Méndez Núñez es uno de estos héroes nacionales españoles, que hay estatuas de él, sobre todo en Galicia, porque dentro de estas guerras estúpidas contra nuestros países hermanos, pues llegó a bombardear Valparaíso, hospitales, desde sus barcos. Es el mítico de la frase más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Y de hecho en el Museo de Pontevedra, en las instalaciones antiguas, podemos ver, digamos, el gabinete del barco Numancia, que era el barco de Méndez Núñez. Bueno, pues en todo este rebumbio, el señor Almagro hizo una expedición muy loca, como os digo, cruzó el desierto de Atacama, llegó a Chiu Chiu a expoliar momias de los antepasados que estaban allí enterrados de las comunidades atacameñas, ¿no? Este expolio se ha seguido desarrollando a lo largo del siglo XX hasta el punto que los atacameños han construido este muro para delimitar y defender de los arqueólogos europeos y de otras latitudes que expolien a los abuelos, ¿no? O sea, ahí al fondo tenéis los cerros tutelares, que son deidades que aún siguen funcionando en la actualidad. Bien, este hombre al final surcó el Amazonas, volvió a Brasil en piraguas cargado de momias. O sea, es decir, esto es realmente... Bueno, para escribir una novela. El asunto es que después en Madrid pues, se expusieron todos estos grandes hallazgos y, claro, cuando ya empezaba a no ser muy políticamente correcto, pues muchas de estas momias que se exponían en el Museo de Antropología de Madrid en el año 70 fueron retiradas. Bueno, el asunto fue que en el Museo de Antropología una funcionaria, una antropóloga, Patricia Alonso, rebuscando en una puerta, apareció una especie de falso techo, no sé qué, pum, y se encontró allí con varias momias. Y una de ellas es esta, que es una madre joven con su bebé en brazos. Se piensa que esta mujer pues moriría en el parto y, bueno, los familiares decidieron enterrarla con su niño, ¿no? Esto realmente da una idea, bueno, momias hay en muchísimos sitios, en el convento do Carmo, que es la asociación de la Asociación de los Arqueólogos Portugueses, aquí tenemos estas momias peruanas del siglo XVI, es decir, todo esto nos mete ya de lleno en el debate de cosas que comentamos con Javier Salido la semana pasada en estas charlas desescaladas, es decir, los atacameños están reclamando los restos de sus abuelos a las potencias europeas y a los países que expoliaron ese pasado, ¿no? Es uno de los casos más espectaculares. Y este es el tipo de arqueología colonial que desarrolló España, por ejemplo, en Marruecos en el año 2021. Otro anticuario, César Luis de Montalbán, inició excavaciones en esta ciudad, en la ciudad romana de Tamuda, y bueno, las fotografías, pues ya veis, se va a la búsqueda de antigüedades. Aquí los españoles lo que hicieron fue imitar las brigadas cartográficas de Francia, que era la gran potencia colonial, hicieron también una comisión de antigüedades, es decir, y el gran objetivo era traer a la metrópolis, pues, estas ánforas, estos recuerdos de ese pasado imperial. Claro, tenéis que ver que 1921 es el gran desastre de Anual, una de las mayores palizas que ha sufrido el ejército español, y las excavaciones se desarrollaban en campamentos militares, militarizados, en los que no había diferencia entre la vida del arqueólogo y la vida de los militares. Y, por supuesto, ya veis aquí el carácter de subalterno, ¿no?, de esos operarios o de esos trabajadores de estas excavaciones, de los moros, vamos, al fin y al cabo, ¿no?
Y esta perspectiva es la que se aplicó a Macha Martillo desde la creación de las sociedades arqueológicas, desde la desamortización, desde la creación de los museos provinciales a lo largo y ancho de España. Por eso yo animo a muchísima gente que a escala provincial accedáis a los archivos para ver todo este proceso, ¿no? Porque hay historias realmente maravillosas. Esta es una de las primeras arqueólogas de España, Pura Lorenzana, en un dolmen megalítico. A este dolmen megalítico, en nuestra zona, en la Terra de Lemos, en Lugo, le falta la piedra de la cubierta porque una familia hidalga decidió llevárselo a su casa, que es lo que suele pasar, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el catálogo de inscripciones romanas de Galicia, que se desarrolló en los años 40-50, es muy interesante porque cada ficha aparece la historia, ¿no? La historia viva de cada una de esas piezas. Y siempre es la misma historia, campesinos que encuentran eso, que lo malvenden o se lo roban normalmente hidalgos o burgueses, que acaban en colecciones particulares. Es decir, toda esta biografía de los objetos, esto lo han trabajado muchísimos investigadores e investigadoras, por ejemplo, Beatriz Comendador, sobre los hallazgos de grandes tesoros de la Edad del Bronce, pues es claramente una apropiación de clase, digamos, de este patrimonio rural. Y claro que hubo resistencias que aparecen reflejadas en la prensa de la época. Por ejemplo, Castelao, el gran líder del Partido Galeguista, dibujante, comentaba pues la oposición que hubo en Rianxo cuando se llevó una lápida romana. Es decir, la gente... esta es la visión que tenemos de la ciudad, de la gente de los pueblos. Mira, esta gente que apedrean a los mozos de otra parroquia cuando van a la fiesta o tiran cabras del campanario. Pues mira tú por dónde. Esta gente también tiene una noción muy clara de lo que era su patrimonio. Y en Galicia esto se simboliza con el carro, que es el icono que quedó realmente traumático, porque, bueno, la represión franquista en Galicia, hubo toda una exhibición de los cadáveres y se empleaba el carro realmente para llevarlos como pesos muertos, ¿no? a todos estos asesinados de la guerra, y también esos objetos que fueron expoliados se llevaban siempre, por ejemplo, en carros, ¿no? Y hay museos como puede ser el de Villafranca del Bierzo, de los Padres Paules, un sitio realmente alucinante. Normalmente este museo abría por Semana Santa, en el cual encontramos desde efectos humanos mezclados con restos de batracios, artrópodos y pues moldes de fundición de bronce, precisamente de la zona del río Sil. Es decir, podríamos hablar muchísimo de todo este proceso que va a ser una constante a lo largo del siglo XX y, desde luego, durante el franquismo, pues aquí vemos, por ejemplo, las aras al dios Berobreo que se llevaron del Monte do Facho. Me encanta esta foto, el burgués, conservero, empresario, ahí mi tesoro, ¿no? O sea, parece que mira cuántas tengo, ¿no? O sea, es decir, eso es una cosa incluso un poco... A mí me recuerda al padre Lepage, que era un belga también, que expolió miles y miles de momias atacameñas a lo largo de los años 60, 70 también en el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, bueno, es una arqueología, como os digo, colonial, y esta escenografía que se ve en las fotografías es esta, precisamente. Ángel del Castillo, hablando con una señora analfabeta que para él es una castreña de hace 2000 años que sigue viviendo en cabañas celtas aquí en Los Ancares, ¿no? Es una excavación, pues eso, de una élite urbanita, que tenemos a los padres de la arqueología galleguista en trabajo de campo, ¿no? Este es el EPI, de protección individualizada de Cuevillas, su pajarita, etcétera, etcétera. Y estas son historias que está recuperando también Juanpa, por ejemplo, los trabajos de Molinero, estas excavaciones de los años 30, que tienen sus claroscuros, como todas, ¿no? Por ejemplo, Molinero, pues reivindicó el papel de la mujer, ¿no? En la arqueología a través de la figura de su hija. Bueno, todo esto os lo contará Juanpa más adelante. Pero bueno, esta es la perspectiva colonial del Salacot, y el gobernador civil, el gobernador de la isla de Fernando Poo, actual Bioko, pues este es un poco la perspectiva de los arqueólogos que llegaban a los sitios. El prototipo es Martínez Santolaya, arqueólogo fascista, que lo tenemos aquí, manipulando sus muertos, aquí de traductor de Himmler en su visita a Montserrat, o de trabajo de campo en Guinea Ecuatorial. Es decir, como os digo, nosotros hemos trabajado en Guinea Ecuatorial y es impresionante el fondo fotográfico que hay, por ejemplo, el fondo de los claretianos, bueno, cuando se habla de que, claro, la colonización española o italiana pues es mucho más leve, es mucho más de buen rollo, ¿no? Es lo que se dice siempre, no, la división azul caía muy bien, ¿no? A los rusos ocupados, ¿no? Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Que contribuyese a que 1 millón de personas murieran de hambre en el sitio de Leningrado. Bueno, todo este tipo de cosas se pueden deconstruir arqueológicamente. También nos interesa mucho el papel que juega el mundo rural durante la guerra civil. Estos son temas que estamos estudiando con Luis Antonio Ruiz Casero y con Xavier Herrero. De hecho, lo presentamos en un congreso sobre posguerras en Barcelona, que se publicará dentro de poco. Entonces tenéis que ver que hay muchos traumas que vienen de la guerra civil, pero uno de ellos tenéis que ver que la gran parte del frente de guerra se ubicaba, evidentemente, en zonas rurales, ¿no? Entonces hay 2 ámbitos que quería destacar aquí. Primero,
hubo un intento de museística durante la propia guerra civil, tanto por parte del gobierno republicano como por parte de los sublevados, ¿no? Esta, por ejemplo, es una exposición de guerra que se llevaba mucho en esa época. Hemos encontrado bastantes evidencias de un proyecto que tenía la República de crear un proyecto de un museo estatal de la Revolución y de la Guerra, ¿no? Aquí tenemos a un escultor gallego, de Compostela, haciendo un retrato de Lister, ¿no? El general gallego que era cantero, que fue uno de los principales generales del ejército republicano. Este hombre hizo muchísimas máscaras fúnebres para en ese futuro museo pues dar a conocer a los héroes que lucharon por la democracia y por la causa, ¿no? También era muy importante para la República organizar exposiciones de armamento capturado al enemigo para demostrar que los nazis y los fascistas italianos apoyaban a Franco. Y del lado franquista, otro tanto de lo mismo. Es decir, se iba a estas zonas de trinchera, a estas zonas rurales, a capturar y eran tratados realmente como objetos museísticos y como propios objetos expositivos. Y hemos encontrado en el archivo de Ávila, precisamente, proyectos a los que Franco nunca dio el ok, pero que eran proyectos para crear también un museo nacional de la Revolución, precisamente para mostrar todos estos objetos que se encontraban por ahí adelante. Xavi Herrero ha estudiado, por ejemplo, en el caso vasco, cómo el gobierno de Euskadi, el Lehendakari Aguirre, ordenó hacer prospecciones arqueológicas en el rural y en las zonas de guerra, en las trincheras, para recuperar todos esos vestigios, ¿no? Es decir, es un tema muy, muy interesante también. Y lo que tenemos que ver es que la guerra civil supuso cosas extraordinarias. Es decir, estamos habituados a que la historia es algo lineal, que vamos hacia el progreso y la modernidad. Y la guerra civil lo que trajo a muchas zonas rurales es, por ejemplo, la luz, la electricidad, el teléfono en el año 36, 37, cosas que cuando acabó la coyuntura bélica desaparecieron y no volvieron hasta 20, 30 o 40 años después, ¿no? Y esto es realmente interesante, ¿no? Esta fotografía se la debemos a nuestro amigo Javier Marquerí y es un aeródromo republicano en Sariñena, en Aragón, abandonado hasta la Rosa de los Vientos, y como está ocupado, pues evidentemente por una explotación ganadera. La arqueología en este sentido es utilísima también para ver la política de memoria que en el rural desarrolló el franquismo, el bando vencedor en la guerra, ¿no? Y tenemos cosas extraordinarias en lugares como el Puerto del Escudo, tenemos un figurat con la M de Mussolini con los oficiales italianos enterrados allí, o tenemos el sitio donde se empotró Mola, que no mola nada, en Alcocero de Mola, en Burgos, a tomar por saco, que es una escenografía arquitectónica en medio de la nada, pero hay un cartel de turismo que lo trata de monumento visitable, ¿no? O tenemos las ruinas viejas de Belchite, o el papel que jugó Regiones Devastadas, ¿no? Se desarrolló todo un programa de rehabilitación arquitectónica y de incluso excavaciones arqueológicas al albur de regiones devastadas. Bien, animo a investigadores e investigadoras a escala comarcal, a escala provincial, a estudiar todos estos temas, ¿no? Me he prometido no pronunciar la palabra España vacía o España vaciada. Uy, ya lo he dicho. Porque, bueno, cada vez que... Yo creo que si Sergio del Molino cobra, cada vez que decimos esta palabra, pues el tipo, de luego, es multimillonario. Los tiempos de pandemia también son nichos de oportunidades, como podemos observar. Pero, bueno, Sergio del Molino analiza muy bien cómo en todo este periodo del franquismo se produce lo que es la gran evasión. Es decir, lo que va a dar lugar al abandono sistemático del rural, ¿no? Esta fotografía es bastante chunga, parece un fotograma de los otros, pero es, digamos, el poder arqueológico establecido en los años 40, 50, precisamente por estos comisarios de excavaciones, que eran elegidos a dedo en función de su pasado político. El día que alguien examine realmente el Archivo General de la Administración los informes de buena conducta de todos estos arqueólogos, entre comillas, pues comprenderá muchísimas cosas sobre el continuismo del poder. Y en el periodo franquista se mantiene esta arqueología colonial. Aquí tenemos a Julio Caro Baroja haciendo trabajo de campo en una jaima en el Sáhara Occidental, o tenemos a un profesor que tuve yo en la facultad, José Manuel Vázquez Varela, en el año 68, estudiantes de izquierdas de la Universidad de Santiago llevaron a cabo una expedición, esto es cierto, higiénico-antropológica. Es decir, se estudiaba tanto a las payozas, aquí tenemos una payoza, una cabaña prerromana habitada aún en aquel entonces, y aquí tenemos a Vázquez Varela, pues eso, ahí lo tenemos entre los indígenas y los buenos salvajes. Unos compañeros que estudiaban medicina, pues estudiaban el bocio, enfermedades en la zona, y otros estudiaban una manera de vivir que estaba condenada al fracaso, ¿no? Y hay unos temas para mí especialmente queridos, porque yo creo que muchos de los problemas que tiene el Reino de España en la actualidad vienen de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y me parece muy interesante la arqueología que se hizo en el Frente de Juventudes y en la Organización Juvenil Española, sobre todo a partir del año 60, que es cuando se crea
la OGE, ¿no? Este es un sitio espectacular. Escobaleda es el campamento más importante del Frente de Juventudes. De hecho, bueno, uno de los trabajos que queremos hacer es una prospección geofísica, porque ahí veremos una superposición de estratos de memoria, ¿no?, de las marcas que dejaron las tiendas de campaña en las cuales fueron educados, aculturados por el proselitismo falangista generaciones y generaciones de chavales españoles, ¿no? Y eso, claro, esa pegada que está bajo tierra, pues ha dejado en las mentes una pegada muy, muy grande, ¿no? Es un tema que llevamos estudiando desde hace años. En el periodo más fascista del régimen se llevaba a los chavales a excavar, por ejemplo, el castro de Montevernorio, patrocinado por los empresarios de galletas de Aguilar de Campoo, o Julióbriga, o grandes ciudades que nos hablaban del pasado imperial romano. Muchísimos campamentos de ese periodo. Ahora que se habla tanto del continuismo, ¿no?, entre el franquismo, la transición y España, en el sector del tiempo libre, llevado a cabo por las administraciones, hubo un continuismo total, y esto se puede ver en los archivos provinciales, en las secciones de juventud. Si ves las memorias de las excavaciones, es una cosa, de los campamentos de verano, es una cosa realmente alucinante, ¿no? Yo he podido consultar una memoria de una misión del año 73 a un pequeño ayuntamiento de Pontevedra, que es brutal. Es como si fueran a excavar, iban a excavar un castro, pero era como si fueran a Marruecos al Rif, ¿no? Es decir, todo esto está por investigar y os animo también. Vino nuevo en ánforas viejas. Este es uno de los últimos actos de Franco en diciembre del año 74. Y muestra toda la decadencia ya del régimen. La Organización Juvenil Española decidió hacerle un homenaje a Franco y le entregaron un ánfora fenicia que un grupo de arqueología subacuática de la OGE había encontrado en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Las columnas de Hércules que están en el escudo del actual Reino de España. Aquí está este señor que, bueno, al lado de un ánfora, no sé qué utilidad puede tener, pero bueno, ahí está. Y esta ánfora se encuentra precisamente en el Pazo de Meirás, en uno de los salones. El Pazo de Meirás es visitable y allí sigue este ánfora. Es un poco ese símbolo de ese periodo. Voy a ir muy rápido. Es un tema también que hemos estudiado mucho, cómo la colonización agraria llevada a cabo por el franquismo. Tenéis que ver que el fascismo siempre reivindicaba las esencias patrias en el campesinado español. Y es muy interesante cómo el régimen franquista llevó a cabo arqueología de urgencia en Abu Simbel, bueno, en esa gran campaña de la UNESCO en los años 50 y 60 para rescatar todos estos monumentos egipcios. De hecho, el templo de Devoz, como sabéis, está en Madrid debido a esto. Y, por otro lado, el electrofascismo llevó a cabo toda una destrucción sistemática. Hay casos flagrantes en todo el rural español de puentes que son declarados Monumento Histórico Artístico Nacional y a los 2 años son anegados por las propias empresas que construyen el franquismo. El salazarismo tampoco se andaba con coñas. Hay un poblado de colonización del Trinque, en Barroso, en Montalegre, en el norte, que fue anegado también 10 años después, ¿no? Es decir, es un poco todo este, como decía Alfredo González Rival, el sueño de la razón a veces produce monstruos, ¿no? Citando a Goya. Bien, pues como os digo, con José María Señorán hemos desarrollado toda esta arqueología de la colonización agraria y sí, obedecía a este concepto de colonizar el rural. Esto viene ya del regeneracionismo, viene incluso desde la Ilustración, pero el proyecto totalitario franquista se llevó a cabo y hay auténticas ruinas arqueológicas por todo el rural español que nos hablan de esto. Por ejemplo, la red de irrigación que se construyó en mi tierra, en el Valle de Lemos. Bueno, los presupuestos fueron superados, o sea, fue una gestión nefasta, pero bueno, este era el titular, ¿no? Triunfalista del régimen. El Valle de Lemos cambiará fundamentalmente a partir de 1970. Era un proyecto tan demencial que se aplicaron aquí modelos de Mussolini en Sicilia en los años 30, pero en Galicia en los años 60. Entonces, cuando finalmente el canal se hizo, ya había emigrado todo el mundo, ¿no? Sobre todo a Europa y a ciudades españolas, ¿no? Y atención al concepto, los campesinos podrán ser instruidos en las técnicas del regadío. O sea, es decir, los campesinos no saben hacer su trabajo. Los campesinos que han sostenido en Galicia y en zonas rurales una gestión hidráulica espectacular, basada en un derecho consuetudinario de uso racional de los recursos, hasta que llegó la Confederación Hidrográfica, evidentemente, pues no, eran gente que no sabía hacer su trabajo y que tenían que ser, evidentemente, racionalizados y ordenados por el poder. Y esto fue lo que pasó en los años 70, ¿no? El abandono sistemático de todo el rural. Y esto me parece muy importante. Siempre hemos visto al campesinado como gente que hay que desarrollar, que hay que civilizar. Y aquí cabe desde las misiones de la República de los años 30 a las misiones de
franciscanos, de carmelitas por las parroquias y los pueblos de España, o los técnicos de la concentración parcelaria o del Instituto Nacional de Colonización o de las cámaras agrarias. Esta foto es impresionante, es cerca de Monforte de Lemos también, y veis aquí cómo los paisanos parece que descubren el cine, ¿no? Es un cinema paradiso con reportajes en los cuales se les enseña a utilizar racionalmente, a explotar el medio, ¿no? Bien, pues esta visión se ha trasladado a la actualidad y, por otro lado, aparte de esta colonización interna del franquismo, lo que llevó a cabo fue una folclorización total de las gentes campesinas dentro de una política de turismo muy concreta en la cual Manuel Fraga Iribarne jugó un papel fundamental tanto en el franquismo como durante la democracia, por lo menos en Galicia, ¿no? Otro ámbito realmente espectacular que os animo a investigar, porque es una auténtica animalada, sobre todo porque contamos con el archivo del nodo, es la misión Rescate. La misión Rescate fue desarrollada en los años 60-70, la arqueología empezaba a tener, por eso la OGE la incluyó, la espeleología, el montañismo y la arqueología lo incluyó como en las actividades prioritarias, pues desde monjas, maestros de escuela, técnicos de capacitación agraria, cogían a chavales del pueblo, sobre todo cuando se instaló la EGB en el año 70, y hacer excavaciones arqueológicas a diestro y siniestro, ¿no? Este vídeo de 8 minutos es espectacular, es la patrulla, claro, además la terminología, patrullas, operadores, batidores. Es decir, España siempre fue muy de esto, de exploradores. Tenéis que ver el peso enorme de Félix Rodríguez de la Fuente o de la Cuadra Salcedo, que ha fallecido recientemente. Bueno, este es aparte del interés arqueográfico que tiene un interés antropológico enorme, ¿no? Y bueno, estamos encontrando cosas realmente espectaculares. Bueno, pues claro que hubo una arqueología también en el rural. Y ya voy a ir muy rápido, realmente. Solo me gustaría destacar lo importante que fue la transición democrática y la visión que hubo del campesinado antes de justo en el tiempo de entrada en la Unión, antes de la Unión Europea, ¿no? Estos son los niños de los Ancares. Los Ancares es un paisaje imaginado, es un paisaje construido imaginariamente como las montañas esenciales de Galicia. Son los Ancares, es una construcción de los años 60, fundamentalmente ahí Fraga tuvo mucho que ver, Baliña San Pedro, que fue un cura que inventó el Camino de Santiago, o sea, estamos hablando de gente importante. Bueno, pues en el año 79, una maestra rural allí en los Ancares, que había sido monja, bueno, pues hizo que los alumnos escribieran una carta a Radio Popular de Lugo, que era la radio más escuchada en este contexto rural, que empezaba así: somos los niños de la escuela de Piornedo de Ancares y les escribimos pidiéndoles ayuda para ir de excursión. Nunca salimos de nuestro pueblo y nos gustaría mucho ver el mar. Claro, a estos niños, o sea, tan pronto se escuchó eso, Galicia, transición democrática, es el periodo de Aldrase, es decir, se pensaba que Galicia no iba a ser reconocida nacionalidad histórica como Cataluña o el País Vasco, había mucho rebote entre las élites políticas locales, se abría la modernización con la llegada de las remesas del dinero de los inmigrantes, se empezó a construir la autopista del Atlántico, el puente de Rande. Bueno, en esta Galicia que se abría la modernidad, claro, era una vergüenza que estos niños del monte, de la montaña, no vieran el mar. Entonces, claro, ahí sale el del balneario de La Toja, ¿no?, de Atocha, diciendo: esta peña se viene aquí a todo trapo. Los de Iberia les vamos a poner un avión para que vean lo que es un avión. Y, por supuesto, ¿dónde fueron? Al Corte Inglés, que sigue siendo la gran referencia, ¿no? No solo para los gallegos, sino también para los portugueses, todo hay que decirlo, ¿no? Y ahí los tenemos felices y bueno, hay una crónica que es brutal, en la cual se habla de uno de estos niños, Susiño, que en el hotel de La Toja, como estaba acostumbrado a dormir prácticamente en el suelo, que no se acostumbró y que acabó durmiendo en la bañera del baño. O que cuando comían, ¡ay, dame más peixes de esos peces con escamas, que eran las cigalas! Bueno, totalmente demencial, ¿no? Es decir, esa es un poco la visión. Y esta visión paternalista, en mi opinión, ha priorizado la aproximación al campo dentro de esta visión misionera de las cosas. Claro, aquí no hubo una revolución. En Portugal sí hubo una revolución, mal que bien, ¿no? Esta es una foto mítica en la Serra da Estrela, también es como la Serra dos Ancares en Galicia, es la montaña mágica realmente de Portugal. Y aquí tenemos a unos jóvenes que tras la revolución del año 74, en el mes de junio, pues se fueron allí de montañismo y excursión y tiraron abajo una estatua de Viriato porque era un símbolo para ellos, ¿no?, del régimen fascista y de la utilización del pasado protohistórico de este líder lusitano, ¿no? O sea, nada de esto pasó evidentemente en España. Y esto
es muy, muy importante, ¿no? Este es el ejemplo del casco de Leiro, la historia del casco de Leiro, de cómo lo encontró un campesino en Rianxo, y al final, bueno, todos los museos empezaron una lucha por hacerse con el casco, cómo acabó en el cuartel de la Guardia Civil, ahí custodiado. Bueno, son historias maravillosas que, como os digo, gente como Bea Comendador ha estudiado muy bien. Y lo mismo que pasaba en los años 50, en democracia ahora y bajo el Estado de Autonomía, se seguía haciendo. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que hubo toda una lucha entre la tradición y la modernidad. Este era el cartel electoral de Alianza Popular, que ganó las elecciones autonómicas por mayoría absoluta en el año 81, y veis un poco el discurso. La Alianza Popular entiende la morriña, o sea, se veía esto, el patrimonio, lo arcaico, lo antiguo, como un símbolo del atraso, y lo que mola pues es Peña con bata blanca, el puente de Rande, las fábricas, la autopista, etcétera, etcétera. Este es el futuro que nos lleva, y esto lo voy a pasar muy por encima, todo lo que pasó realmente en los años 80 y 90. Es la arqueología desarrollada en el mundo rural por el Instituto Nacional de Empleo, a través de canteros, de peones, de arqueólogos. No hubo prácticamente ayuntamiento en España que no echara mano precisamente de esos recursos. Aconsejo la lectura del Tesoro, la novela de Miguel Delibes maravillosa, en la cual pues, nos habla del descubrimiento de un tesoro en un pueblo castellano, de cómo los técnicos de la Administración Central, en aquel entonces aún no se había creado la Junta, pues todas las luchas entre la comunidad local, los intereses creados, la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Entramos en un periodo en el cual los arqueólogos nos convertimos en liberadores de suelo. Esta fotografía la he sacado ayer en Pontevedra, es realmente alucinante, pero define muy bien lo que hemos vivido aquí en la época del ladrillazo y seguiremos viviendo. A realidad tu suelo, ¿no? Es una cosa realmente increíble. Y mientras todo esto ocurría, pues evidentemente todos los problemas estructurales del mundo rural seguían ahí. Podemos hacer, y ya lo estamos haciendo, una arqueología de los prostíbulos abandonados en las carreteras nacionales en el noroeste de la península ibérica, por ejemplo, o todas las ruinas arqueológicas de aulas didácticas, centros de interpretación, es decir, toda una serie de ruinas arqueológicas que nos están hablando. Las ruinas dicen mucho de una sociedad, evidentemente, ¿no? Cuando fue la crisis de 2008, todas estas grandes promociones inmobiliarias que quedaron paralizadas, los escandinavos, los anglosajones, toda esta gente, para ellos el símbolo, la metáfora de la quiebra de la economía española era esto, precisamente, ¿no? Este es el centro de interpretación de Monforte de Lemos, que está en medio de un prado, en medio de la nada, y que está abandonado, cerrado desde hace años. Es decir, son proyectos en los cuales se han dilapidado muchísimos euros, en los cuales hemos vendido muchas películas al campesinado. Hay una pintada enorme cerca ahí en el Incio que pone "vamos a comer turismo", es decir, evidentemente los paisanos ya no acaban de comulgar con ruedas de molino, ¿no? Bien, para ese periodo podéis consultar el libro Herederos por la Fuerza, ya llevo 40 minutos hablando, creo. Quiero llegar a los 50 para abrir el debate, ¿no? Bien, y a todo esto llega la crisis económica, ¿no? Entonces la década de 2010 a 2020 le podemos llamar, evidentemente es una década ominosa, pero para el ámbito de la arqueología que nos interesa, de la arqueología desarrollada en el campo, es realmente la década prodigiosa, porque tenemos que ver que, esto lo ha estudiado Eva Parga y más gente, el impacto real que tuvo en la profesión arqueológica la crisis de 2007. O sea, muchísima gente abandonó la arqueología, otros muchos se fueron a Irlanda, a Inglaterra, a otros sitios. Los que más sufrieron, evidentemente, fueron los autónomos. La mayor parte de empresas arqueológicas quebraron y dejaron la actividad. Y, bueno, la gente supo reconvertirse, ¿no? Entonces es curioso cómo en esta época de zozobra hubo muchísima gente, estoy hablando de autónomos, de pequeñas empresas, pero también a veces de grupos universitarios, de grupos que, bueno, están insertos en lo que, digamos, es la estructura académica, pero que con una concepción política del patrimonio, porque no puede haber otra, pues llevaron a cabo iniciativas realmente espectaculares, ¿no? Es decir, ahí tengo, y creo que están Juanjo y Saba, yo creo que alguien alguna vez tendrá que reconocerles públicamente su papel en esta década prodigiosa. Es decir, el Congreso SOPA de Socialización del Patrimonio en contexto rural, que ha tenido ediciones en Extremadura, en Galicia, en Chile, en Colombia, creo, bueno, en varios sitios de países de Sudamérica. Por cierto, se va a celebrar en Fundão, en Portugal, en octubre de este año, y no podéis fallar porque, de hecho, se va a hablar sobre todo de la frontera.
impresionante cómo se puede estudiar arqueológicamente también este proceso de reactivación de la frontera, en este caso entre España y Portugal, algo que pensábamos que estaba totalmente superado, pues se ha reactivado, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones. Y, bueno, pues el Congreso Soparralmente muestra un poco el camino a esas arqueologías que propositivas que se pueden desarrollar en el mundo rural, ¿no? Yo voy a apuntar aquí rápidamente solo 6 de estas arqueologías en el mundo rural que pueden contribuir a algo, ¿no? Por supuesto, del proyecto Terraleves no voy a hablar porque ya os hablará Juanpa. Aquí tenéis el Festival Personajes Sonoro, música por la resistencia rural. O sea, una cosa es las canciones de Celtas Cortos del año 90, pues bueno, denunciando, quejándose de ese mundo rural o ese mundo de los pueblos que moría, ¿no? En esa época y que vivimos todos. Y otra cosa es intentar cambiar las cosas. Y ahí la energeología es algo fundamental. Terraleves es un proyecto energeológico y nuestros proyectos también lo son. Es decir, detrás de todo esto hay una dignificación de la arqueología, de las humanidades, de la antropología, como herramientas de futuro y herramientas necesarias. O sea, aquí, aún ayer escuché la entrevista a un fulano que está haciendo, bueno, que debuta como entrenador en segunda B, y el tipo dijo que se está formando y que hizo un curso de coaching, ¿no? Y entonces le pregunta el periodista, bueno, pero a ti, entonces, ¿qué? ¿Te gustaría hablar mucho con los jugadores y tal? Y dice, hombre, ¿por qué crees que estoy haciendo un curso de coaching? No, es como si estuviera haciendo la carrera de medicina, ¿no? Es decir, estamos rodeados de necios por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, detrás de todo esto tenemos que conocer cómo funciona una comunidad campesina, cómo se construye la identidad, cuál ha sido el impacto de la emigración, de los traumas que se han vivido en el rural. Toda esta arqueología del pasado contemporáneo se basa en eso, en un know-how, en una manera de hacer, en desarrollar metodologías, en conocer cuáles son los problemas reales de toda esta cuestión. Yo creo que Luis Car, que me está escuchando, pues son esos técnicos realmente que están en el campo, por eso hablamos de arqueología en el campo, y hay mucho saber acumulado que permite analizar estas realidades e intentar actuar sobre ellas de manera copartícipe, evidentemente, ¿no? con estas comunidades, ¿no? Y ese es el gran valor de la etnoarqueología, ¿no? Es decir, aquí tenemos arqueólogos con Suso 40, bueno, hay un, es que aquí el pillín quieres entrar en la fase 4, ¿eh? Qué fenómeno. Pues lo que es fundamental es cómo yo voy a pensar que, o sea, hay que tenerlos muy cuadrados para pensar que yo estoy en un nivel superior para civilizar, para desarrollar, para dinamizar a gente como Suso 40, ¿no? Que sigue manteniendo toda una manera de hacer y de estar en el mundo, tanto desarrollando prácticas tradicionales que dan de subsistencia, como puede ser la matanza del cerdo, ¿no? O actuando de crooner en una fiesta global, hay una fiesta muy loca, ¿no? Con Carlos Núñez, con venezolanos de Caracas, de Miami, una fiesta galaico-tropical, pues ahí Carlos Núñez puede presumir de tocar con Suso, ¿no? En Monforte de Lemos, ¿no? Es decir, este es el tipo de individuos y de gente que ha construido el mundo rural, ¿no? Entonces seguimos acercándonos a esto, dando lecciones de no sé muy bien yo qué lecciones no podemos aportar aquí, ¿no? Lo que podemos aportar es otro tipo de cosas y entonces tenemos que aprender nosotros a restaurar las ruinas y a evitar el abandono, ¿no? En palabras de Olga Novo, con la que voy a acabar después esta charla, ¿no? Tenemos que conocer también, por ejemplo, el papel de los indianos, ¿no? Esa gente que triunfó en las Américas. Aquí tenemos a Antonino Fernández, que, bueno, ya ha fallecido, pero él nació en un pueblo del norte de León, Cerezales, y bueno, pues ha financiado, es el mecenas de una enorme fundación, la Fundación Cerezales, que está luchando por la dinamización del mundo rural. Este es el hombre de la coronita, ¿no? ¿Y a qué está apeteciendo tomar una coronita ahora, verdad? No voy a promocionar Estrella Galicia porque hasta que Hijos de Rivera financie proyectos arqueológicos en el rural gallego no lo voy a hacer, ¿no? Pero para conseguir que estos individuos vean que es una herramienta importante desarrollar este tipo de iniciativas culturales en el mundo rural, pues también hay mucho trabajo detrás y para eso hay que saber, ¿no? Hay toda una arqueología del pasado contemporáneo, son las 8, tranquilos que en 8 minutos acabo. Esto, por ejemplo, son decorados de películas de western en Almería, de los años 60, de los años 70. Hay asociaciones de vecinos, hay grupos de frikis, hay frikis más allá de los arqueólogos incluso, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía magnífica de la ruina sobre las ruinas, ¿no? Es decir, el Barón de Monsansen, que fue una película del año 87, se llevaron a cabo decorados que quedaron en ruinas dentro de las ruinas de Belchite, que fue destruida en la guerra y que Franco decidió
mantenerla como un recuerdo de la Besania marxista, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde nosotros hemos hecho arqueología a su vez, ¿no? Es decir, todas estas camadas de memoria en el mundo rural, pues hay gente, por ejemplo, cerca de San Domingo de Silos, conocéis la famosa película de Clint Eastwood, del bueno, el feo y el malo. Bueno, este es el cementerio de Sad Hill, que se grabó allí, y una asociación ha conseguido recuperar ese espacio y van a restituir las cruces y lo han convertido en un recurso turístico de primer orden para todo este mundo rural, ¿no? O, por ejemplo, uno de los museos más delirantes, en el buen sentido, es en Belorado, un pueblo que queda por Burgos, por allí, cerca de Alcocero de Mola, donde se estrelló el general Mola, que también es un paisano bueno, ha montado un museo de radiocomunicación y ha incluso restituido trincheras de la Primera Guerra Mundial. Bueno, una cosa realmente espectacular, ¿no? Y esto está reteniendo población y está pues generando recursos, ¿no? En una zona de montaña. O la arqueología de montaña, ¿no? Muchísimos grupos universitarios están trabajando en este sentido. Por ejemplo, el proyecto Memola en Granada, que recibió el premio Hispania Nostra en el departamento de arqueología medieval de la Universidad de Granada, están colaborando con los vecinos para reexcavar toda la red hidrográfica, ¿no? Que de Sierra Nevada pues traía el agua para, que es una tecnología islámica que viene ya de la noche de los tiempos y que los paisanos de 60, 70 años aún recordaban en pie, ¿no? Es decir, es un proyecto realmente alucinante. O lo que está haciendo el equipo de David González, también en una arqueología que está en Bavia. Normalmente los arqueólogos estamos en Bavia, pero él lo está físicamente. También reconstruyendo cómo estas comunidades pastoriles tenían una gestión modélica a vista de hoy, pues de los recursos que vemos, por ejemplo, en la montaña. O esa arqueología rural con Margarita Díaz Mier en Belmonte de Miranda, ¿no? Ciencia en la aldea, ¿no? Que es algo que nosotros nos estamos inspirando también en este trabajo de arqueología en el mundo rural que está haciendo ella desde hace décadas, ¿no? Que es una cosa realmente maravillosa. O la arqueología agraria, que se presenta como la herramienta fundamental para estudiar la génesis y evolución, sobre todo de los paisajes vinícolas. Este es el solar, donde se construyó la Ciudad de la Cultura en 2001, donde inició uno de los sitios donde inició su tesis doctoral Pablo Ballesteros, que la acaba de defender la semana pasada, y que forma parte de nuestro equipo también de Adegas da Memoria, ¿no? Es decir, esas son arqueologías punteras que son herramientas de primer orden. Son arqueologías de guerrilla. El estudio de movimiento de resistencia al franquismo, por ejemplo, este es un estudio que está haciendo el equipo de Spun en Labrego con Carlos Tejerizo, que llevan varios años reconstruyendo todo este paisaje espectacular de la agrupación de guerrillas de León, Galicia, por ejemplo, en los años 40, o también en Granada, como nosotros hemos sido pioneros de esta arqueología de la guerrilla en Galicia, y vemos como, por ejemplo, en Granada también se está recuperando este tipo de yacimientos arqueológicos en la montaña, o cómo tenemos a gente como Rafa Millán o Álvaro Falquina o Gonzalo Copman, que están estudiando, por ejemplo, en Ontanillas, una aldea abandonada que, bueno, en los años 80 intentó crearse un centro de rehabilitación de toxicómanos, después en los años 2000 intentó crearse un pueblo para turismo LGTBI, ahora vuelve a haber otro proyecto de repoblación. Es decir, toda esta arqueología del desarraigo se puede llevar a cabo como herramienta para pensar sobre los problemas estructurales del mundo rural y cómo revertir esa situación, ¿no? Aconsejo un libro, bueno, inspirador. Esta arqueología del desarraigo se la debemos, como tantas otras cosas, a Alfredo González Ruibal, en la arqueología de la migración del año 2003. Es un estudio maravilloso en el cual Alfredo estudió arqueológicamente las aldeas abandonadas en Terra de Montes, en Pontevedra. Hubo una migración masiva, sobre todo a Venezuela en los años 50 y 60, ¿no? Y es un libro realmente maravilloso que después le ha llevado a él a estudiar. Nosotros hemos colaborado con él en Etiopía a este otro libro maravilloso, una arqueología de la resistencia, en la cual se estudian sociedades de cazadores-recolectores, sociedades de campesinas, distintos grupos étnicos en la frontera entre Sudán y Etiopía, y cómo todos estos grupos sobreviven desarrollando distintas estrategias de adaptación a los nuevos tiempos, de resistencia, de resiliencia, etcétera, etcétera. Este es el poder de la etnoarqueología. Y quería dejar para el final lo que nosotros hemos denominado arqueopoesía. Esta noche vamos a enviar la versión final de un artículo a la revista Voces, Historia, Memoria Argentina. Es un artículo que hemos escrito José Gago
Olga Novo y yo mismo sobre un proyecto que estamos desarrollando en A Pobra Orollón, en Lugo, en Vilachá, que es Adegas da Memoria, ¿no? En este sentido, como os dije, yo no soy gurú de nada, pero yo creo que tenemos herramientas poderosas de las que echar mano en este presente y en lo que va a ser el post-COVID-19. Y esas herramientas son la ciencia, son la poesía, son la pasión, son la emoción, y esas son las grandes fuerzas que mueven el mundo. Como dice Olga, hace falta carbono 14 y mucho amor, ¿no? Y entonces, realmente, bueno, no me resisto a leeros parte del texto de Olga Novo de este artículo. Y mientras lo leo y ya acabo con esto, solo comentaros, por ejemplo, esta gráfica. Esta es mi parroquia, ¿no? Es la parroquia de San Pedro de Cereixa, ¿no? Veis que aquí en el año 2000 llegaba a casi 175 habitantes empadronados y esta es la situación en 2019, ¿no? De 175 hemos pasado pues, a 127, vamos así. Aquí tenemos, para llegar aquí hay mucho sudor. Aquí es la esperanza de esos años de la crisis que coincidieron con emigrantes retornados que habían emigrado fuera y que establecieron su segunda residencia en Cereixa. Y esta es la caída y esto, aquí hay un atisbo de esperanza, ¿no? Estamos muy habituados ahora a hablar de picos, de doblegar curvas, de mesetas, ¿no? De gráficos, pero durante décadas realmente a nadie le ha interesado este gráfico, ¿no? Esto es una desescalada como un mundo, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando empezamos el proyecto del Castro de San Lorenzo en el año 2016, la arqueología ha contribuido a que, bueno, se genera una especie de plan alto, una especie de meseta, de que la gente ve que el futuro está en las piedras, de que la gente ve que Cereixa tiene futuro, que ve la gente que son reconocidos como protagonistas de su propia historia, ¿no? Doblegar esta curva creo que es la responsabilidad de cualquier arqueología que se precie, ¿no? Entonces, bueno, voy a acabar con Olga Novo, Arqueopoesía, habitar con pasión el yacimiento, ¿no? Desde un sentir ultrarromántico todos somos ruinas, pero en ello convergen, como en casi todo lo profundo, la poesía y la ciencia, que acaso sean lo mismo, conocimiento al fin. Somos depósitos cuaternarios formados por el arrastre de multitud de diferencias. Material epigenético que recuerda en el caudal de la sangre la intensidad emocional de la vida de nuestros antepasados. Somos un árbol en medio de un bosque de cromosomas, un árbol que es también el bosque porque forma parte de su heteroglosia. Un fragmentum. Regresamos entonces al poeta gallego José Ángel Valente con un pequeño pincel de arqueólogo en la mano. El fragmento interroga la totalidad y esa interrogación revela la inanidad del discurso impositivo, unívoco, monosémico, totalitario, en suma. La arqueología se acerca no solo al fragmento fósil enterrado en el subsuelo, sino al canto comunal de los informantes, del que no obstante escucha fragmentos, valiosos y bellos en sí mismos, como cuando encontramos el resto de un fémur, desde el que tenemos que ver crecer en nuestra mente un cuerpo. Y con el precioso cuidado del antropólogo, debe entonces él o la arqueóloga observar la realidad como un diluvio de signos, tal y como el antropólogo aragonés Carmelo Lisón Tolosana describe su oficio. La escucha como bien sagrado se hace aquí imprescindible. El dejar hablar, el dejar paso al logos ajeno, abrirse en fin a la maravilla del palincesto sin temer la contradicción, el camino incierto y el desbordamiento que supone el encuentro con lo imprevisto. Desde esta perspectiva, la certeza como datación de un resto solo puede hacerse con carbono 14 y mucho amor. Y tal vez solo quien habita con pasión esté realmente preparado para el encuentro con el fósil que nos habla, porque lo imprevisible es siempre un sobresalto. Esa es precisamente la naturaleza de la creación poética. Ir al encuentro de lo que no sabemos y con impulso vital y poésico, restaurar las ruinas y habitar el abandono. Desde ese lugar escribimos y miramos el mundo, desde la más profunda necesidad arqueopoética que nos explica cómo fragmentos ilumina nuestro propio bosque de cromosomas. Yo soy hija de labriegos de una aldea del fin del mundo y por ello sé que la memoria restaurada exige, en mi caso, cavar como lo hace Seamus Heaney cuando a la azada de su padre deviene la pluma del escritor. Pero sé también que la restauración de la memoria exige el excavar y el recordar de Walter Benjamin. Decía Walter Benjamin, voy a beber un poco. Aquí tenéis a la segunda persona a la que queremos dedicar esta charla, que es Manuel Vázquez Rivera o Morales, que falleció justo antes de la pandemia y que era nuestro genius loci también del proyecto de Adegas da Memoria.
ese hobbit del vino, ¿no?, que decía aquella periodista, ¿no?, pues un auténtico gigante que sigue cuidando de la ribera. Decía Walter Benjamin, es imprescindible dar la palada a tientas hacia el oscuro reino de la tierra, de modo que se pierde lo mejor aquel que solo hace el inventario fiel de los hallazgos y no puede indicar en el suelo actual los lugares en donde se guarda lo antiguo. Por ello, los recuerdos más veraces no tienen por qué ser informativos, sino que nos tienen que indicar el lugar en el cual los adquirió el investigador. Por tanto, stricto sensu, de manera épica y rasódica, el recuerdo real debe suministrar al mismo tiempo una imagen de ese que recuerda. Como un buen informe arqueológico no indica tan solo aquellas capas de las que proceden los objetos hallados, sino sobre todo aquellas capas que antes fue preciso atravesar. Eso decía Walter Benjamin. Y continúa algo nuevo. Por todo ello, así como a la poesía le interesó la ruina, de igual modo halló en la prospección arqueológica su método de busca de la identidad individual y colectiva. Pero no menos debe interesar a la arqueología la prospección emocional, de nuevo individual y colectiva, y excavar con esa herramienta. La densidad de un proyecto se mide, en muchas ocasiones, por la intensidad del recuerdo. Adegas de Memoria se explica, nuestro proyecto en Vilachá, en este sentido como un repositorio plural subterra, unas bodegas de lo recordado, de aquello que todavía no ha caído definitivamente en el olvido, gracias a la comunidad rural del presente y del pasado conectadas preciosamente por la memoria. Y es que la bodega no solo actúa como repositorio, sino como espacio de conservación. Es en ese lugar que actúa como sustrato comunal donde se lleva a cabo la protección de los bienes necesarios. La tradición oral que lleva en su propia naturaleza la plurivocidad con que canta el hermosísimo diluvio de signos. No escuchar esta moción es un método científico, como negar la existencia de la música de los astros, que ya había intuido, entre otros, Fray Luis de León mediante el conocimiento irracional de la intuición poética. Adegas de Memoria se explica desde la pasión que habita el yacimiento, la confluencia emocional de la memoria vecinal, de la escucha, de la búsqueda de lo aparentemente invisible que acaba manifestándose en formas pétreas, óseas, metálicas, en todos los lenguajes de lo humano y lo telúrico. Lo sublime intraducible porque está por debajo, bajo tierra, de los límites y por ello puede situarse en la convergencia del tiempo mítico y el tiempo histórico, uno de los grandes hallazgos de este proyecto. Una pequeña comunidad rural del presente se reencuentra con sus convecinos del año 1000 cuando cruzó su cielo un cometa y lo bordaron unas manos en un tapiz de Baget. La verdad es belleza y la belleza verdad. Keats decía en su oda a una urna griega que solo eso conocemos y que con eso nos basta. Podemos preguntarnos entonces qué es lo que vemos cuando vemos un resto arqueológico. Vemos lo que hemos sido a través de otros, sí, pero como decía Pessoa, Fernando Pessoa, sobre todo vemos lo que somos. Y es bello porque es verdadero el amor con que acariciamos el fósil que nos explica y nos comunica con el más allá de nuestra intrahistoria. Y es verdadero porque es bello. El canto de los pájaros se explica por la existencia de un órgano misterioso y único en la fisiología animal, la siringe, una cavidad cartilaginosa entre el pulmón y la tráquea. Quizás se trate de un órgano heredado de la época en que los pájaros eran dinosaurios, un resto fósil que canta al mundo tal vez desde una voz inextinguible del Cretácico. La arqueopoesía trabaja con estas herramientas. Sin duda, estos hallazgos harán que habitemos con pasión el yacimiento y que habitemos con pasión el abandono y que superemos el desarraigo y seamos también futuro para el mundo rural, un futuro que, como dice Pablo Godiño, es un futuro para siempre. Muchas gracias, quedo aquí a disposición del leal público y muchas gracias por aguantar esta hora de chapa. Bueno, muchísimas gracias, Urso, por esta magnífica, como siempre, charla. Bueno, invito a todos los participantes, incluso a aquellos que están en Poblado Brollón, si quieren hacer algún tipo de comentario, bueno, pues que pueden pedir la palabra a través del chat o bien ponerlo por escrito. Yo, en lo que alguien se arranca o pide la palabra, sí que me gustaría hacer algún comentario. En esa reunión de comisarios que pusiste en la foto estaba Antonio Molinero. Del archivo, ¿no? de Antonio Molinero se puede ver esto que has comentado, la composición, ¿no? de cómo se articulaban las comisarías y cómo estaban realmente al servicio de Santa Olalla, ¿no? Cómo era Santa Olalla el que colocó en las distintas comisarías arqueológicas de las provincias
a la gente, bueno, pues afín, ¿no? a su ideario y a sus objetivos arqueológicos. Antonio Molinero tiene algunas particularidades, ¿no? Porque en el año 41 le tocó defender a la familia de su mujer, ¿no? Su suegro fue represaliado, fue asesinado en la ciudad de Ávila, ¿no? Fue ejecutado, era del Partido Socialista, y en el año 41 se enfrentó a la justicia del régimen y consiguió que rebajaran la condena de su suegro, Licinio Dávila, de Isana. Isana consiguió rebajarlo, desgraciadamente ya todo lo pasado, pero bueno, al menos su viuda pudo recuperar los bienes que le pertenecían. Bueno, eso es como anécdota. Otra anécdota al hilo de la charla, en lo que alguien plantea alguna pregunta, es el tesoro, ¿no? El tesoro como anécdota. En la Universidad de Salamanca, los estudiantes sabemos que algunos de los protagonistas eran nuestros profesores, ¿no? Pues estaba contando la historia del tesoro de Arrabalde, ¿no? En la cual participaba el hijo de Delibes, Germán Delibes de Castro, célebre arqueólogo castellano. Estaba Ángel Esparza y estaba Ricardo Martín Valls, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces Ricardo Martín Valls, que a la sazón era el director de esa excavación, bueno, pues contaba la anécdota, ¿no? De todo lo que les pasó, ¿no? En Arrabalde. Bueno, es la vieja arqueología, ¿no? Y de cómo tradicionalmente los arqueólogos han sido vistos en el rural, ¿no? Pues, aún quedan retazos, ¿no? También en la administración a día de hoy, bueno, podemos comprobar, ¿no? En tiempos recientes, tú lo sabes bien. Y bueno, son un poquito un par de comentarios que quería hacer, y realmente me ha parecido muy emocionante, muy emocional esta charla, y nos sentimos plenamente identificados. Así que muchísimas gracias, Urso. Nada, bueno, la historia de la arqueología española es apasionante. En el Parlamento español actualmente, en las bancadas del Partido Popular, hay una guerra clara entre el fascismo y el Opus, ¿no? Y una de las víctimas va a ser, evidentemente, Álvarez de Toledo, ¿no? Que va llamando a la gente hijos de terroristas y estas cosas, ¿no? Bien, pues esa lucha ya existía en España en los años 50. De hecho, Martín Santolaya fue derrocado, tenía un poder absoluto sobre la arqueología española, y fue derrocado precisamente cuando los tecnócratas del Opus suplantaron a la vieja guardia de Falange en los años 50. Ese fue el declive de Martín Santolaya y toda esa red que comentabas de comisarios arqueológicos. Es realmente una historia apasionante, ¿no? Alguien comentaba por ahí lo del legado celta. Esto, a ver, el documental del legado celta que se puso la 2, que aparezco yo también en ese documental, quería comentarlo, ¿no? Porque ese documental es del año 2010. Entonces, como la televisión española compró esos derechos, yo en fin de año, en Año Nuevo, siempre me despierto, si es que me despierto, con no sé, cientos de mensajes de, ay, te vi en la tele. Claro, siempre lo ponen en fin de año y en la cuarentena lo han puesto como 20.000 veces. Ese es el hecho de que la gente me reconozca ahí. Pero bueno, El legado celta es un documental que hizo Novoa, el director Novoa, que era un personaje que lamentablemente el pobre falleció por realmente una neumonía mal curada, no le hizo mucho caso y bueno, tenía 65 años o así, y Novoa era un personaje impresionante. El tipo era discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente, se casó con una princesa de Guinea Ecuatorial, bueno, y fue el autor de uno de los mejores documentales de arqueología mundial, que es El Señor de Sipán. Ese enterramiento inca lleno de oro y tal y cual, ¿no? Y bueno, es una historia maravillosa porque, bueno, decidió grabar El legado celta cuando estábamos excavando nosotros en la Lanzada, en la zona cero del turismo gallego, en San Senso, y se llegó a construir una réplica de un poblado, ¿no? Como estas escenografías decorados que hemos visto que se pueden estudiar arqueológicamente del cine, ¿no? Y claro, cuando fui yo allí, yo era asesor, bueno, me hicieron algún caso, pero bueno, al final las consellerías, pues había que poner una mariscada castreña. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que eres hostelero? Eran otros tiempos, ¿no? Pero el solar que eligieron, que era un cabo allí en la Ría de Arousa, bueno, pues resulta que era un yacimiento arqueológico.
Era un propio yacimiento arqueológico. No hicieron una réplica encima de un yacimiento arqueológico. Bueno, maravilloso. Son estas historias bueno, que recuerdo porque alguien dijo ahí que el legado celta, que está muy bien y tal. Bueno, pues es un documental interesante, ¿no? Surso, Terra Levi, siempre. A ver, Ya, pero es que no puedo cambiar de provincia, tío. Claro. Y no puedo cambiar de cerveza. Entonces, tío... Tendremos que mandar un paquete de Terra Levis para Pontevedra y para La Pobra también. Que Sí, tenemos te debemos unos chuletones, además. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, nos dice Olimpia que muchas gracias, una información casi desconocida y muy interesante sobre nuestra historia reciente y lejana. Es fundamental reconocer que la gente de campo no es ignorante. Olimpia es asociada a Bulaga, ¿no? Es gente de nuestro proyecto y es la gente, ¿no? que le da chispa, ¿no? Que nos empuja, ¿no? a los técnicos a trabajar, ¿no? Y aplicar esas estrategias, ¿no? Bueno, no estrategias, ¿no? A trabajar, ¿no? Esas emociones, ¿no? De la materia, del paisaje, ¿no? Con el paisanaje que nos lleva al final a crear una serie de vínculos. Bueno, también está aquí Alberto escuchando y bebiendo Terra Levis desde Madrid, ¿no? Que nos lleva a establecer unos vínculos realmente excepcionales que otro tipo de proyectos no tienen, ¿no? Esa creación esa confianza que se establece entre el paisanaje. Luis Carr, antes lo has comentado, se ha convertido realmente en un personaje importante del territorio, ¿no? Los curas han quedado un poco al lado, ¿no? Y ya es casi más importante incluso la Sí, figura sí. del ADR, ¿no? En este caso de Luis Carlos, ¿no? Que tiene tanta fuerza y es tan empático, ¿no? Con la gente, ¿no? Y llega a crear una conexión espectacular. Sí, yo en ese sentido, bueno, yo tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, en esta desescalada, bueno, en esta cuarentena estoy acabando de ver la serie Vikingos, ¿no? Que ya tiene sus años. A partir de la tercera temporada es mejor no verla, ¿no? Pero bueno, ahí hay una figura que es Floki, ¿no? Ese vikingo místico que al final descubre Islandia y realmente gente como tu hermano o como tú mismo, ¿no? Ocupáis ese papel, ciertamente como el cartero en su día, el boticario, el veterinario. Es decir, es gente que está dotada de un poder sobrenatural, que es simplemente saber escuchar y atender las necesidades de la gente, ¿no? Ahí tenemos a Sosegago que ha recorrido cada una de las casas de la Pobra o Brollón durante meses, ¿no? Es decir, así es como se conoce realmente la realidad en la que te mueves, ¿no? Y realmente gente, técnicos que trabajan en el mundo rural, que tengan ese grado de concienciación y de compromiso, realmente ocupan sí, pues un papel casi mesiánico, ¿no? O sea, decir, ya sabes que, bueno, hay mucha desconfianza en todos los grupos humanos y las sociedades campesinas no van a ser menos, ¿no? Pero cuando llegas a ese grado de confianza es que hay esperanza para hacer algo, ¿no? Interactuar con ese medio. Realmente es así. Mira, dice Alberto, gracias Surso, genial recuerdo a todo lo que nos dan los pueblos. En esta cuarentena me has situado en el pueblo. Nuestros mayores trabajaron mucho para tener lo que tenemos y muchos no lo saben agradecer. Y es verdad, ¿no? Y todas las estrategias es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que pretenden, ya el propio nombre, ¿no? Desarrollo rural o diputado de desarrollo rural o tal, dices, joder, macho, si yo, que yo sepa, son gente que no necesita ningún tipo de desarrollo, no sé, no viven en un... es un lenguaje totalmente colonial, ¿no? Y no sé, que creo que tendrían que cambiar, ¿no? la terminología, ¿no? Empecemos a hablar de otras cosas, ¿no? Es verdad que ahora les gusta hablar del derecho, el acceso a la cultura universal, etcétera, ¿no? Pero bueno, y se empieza a quitar lo del tema del desarrollo, ¿no? Pero... Yo ahí, bueno, ahí la política va a ser fundamental, ¿no? Y bueno, yo sé por ti que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León va a abrir ahora una convocatoria de proyectos, ¿no? De investigación abiertos también a asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, es decir, proyectos de base, para un poco lidiar con este contexto de pandemia y de intentar resurgir el mundo rural. En la Diputación de Álava
también acaba de sacar ayudas inmediatas para proyectos de investigación en el mundo rural que jueguen precisamente con estas variables con las que estamos trabajando nosotros desde hace años, tío, que es la propia identidad, ¿no? Generar identidad, comunidad, ¿no? Y ver cómo el patrimonio no sea solo un recurso medible o mensurable o desde un criterio economicista o neoliberal, ¿no? Sino que también aporte relatos, narrativas sobre el paisaje y que contribuya a dignificar este rural que también lo está pasando muy mal, ¿no? Muy envejecido, un desierto demográfico realmente lo que tenemos, ¿no? Entonces vemos que hay administraciones que están siendo conscientes en tiempo real de por dónde van a ir los derroteros, ¿no? En cambio hay otras, y yo espero que, por ejemplo, en el caso de Galicia, que nos toca más directamente, porque en Portugal, evidentemente, van mucho más avanzados en este sentido y en muchos otros, empezando por el civismo, la tolerancia, la dignidad y la clase política, ¿no? Pero bueno, en Galicia estamos a la espera de ver qué pasa. Si vamos a seguir con un modelo mercantilista centrado únicamente en el sacobeo y en esa visión tradicional prepandemia, o vamos a evolucionar hacia otros derroteros. Yo, bueno, soy pesimista en ese sentido, ¿no? Como decía el otro, un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Creo que es una frase que le debo ahí a Suso 40. Pues eso nos anima a seguir por la línea en la que estamos trabajando, ¿no? Desde abajo, con unas comunidades que, como se ha demostrado históricamente, saben defenderse, son resilientes, resistentes y saben lo que es la autogestión, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que el patrimonio cobra todo su sentido. Totalmente. Bueno, ¿tenemos algún comentario? ¿Alguien quiere participar? Ya sabe que lo puede hacer a través del chat o bien abrirse el micro e interrumpirnos sin ningún tipo de problema. Esto es un diálogo abierto y bueno, y accesible para todo el mundo, por supuesto. Creo que es importante invitaros a todos los que nos estáis escuchando, ¿no? A que vengáis a conocer, bueno, también el proyecto de Surso, ¿vale? A Galicia, a conocer Cereisa, La Pobra, todo el trabajo que estáis allí desarrollando, que estáis realizando. Pero bueno, también me gustaría, Surso, invitar a la gente del Concejo de La Pobra d'Obrojón, ¿no? A ver si pasa esta tempestad, porque la gente de nuestra asociación estaba tremendamente ilusionada con hacer un intercambio, ¿no? Ir de aquí, o sea, desde Ávila a conocer el proyecto a Cereisa, a La Pobra, y luego que la gente de La Pobra se viniera a Ávila a conocer, bueno, pues también el proyecto, a conocer la romería de la Ermita de las Fuentes, bueno, tienen realmente es algo que quedó interrumpido en en la asamblea de Abulaga o en las reuniones de la directiva de la asociación, es algo con lo que insisten, ¿no? Esta invitación a que conozcáis nuestro proyecto y nuestros paisajes se hace extensible a todo el mundo que nos está escuchando y bueno, eso hay que moverlo. En cuanto Sí, pase el COVID, esto hay que sí, eso bajar. es muy importante. Yo siempre lo digo, es decir, estamos instalados, se ha instalado un sentimiento de ruina, ¿no? Que es muy propio de eso hablaba mucho mi tío Antonio Vázquez, el psicólogo del que hablé al principio, ¿no? Del sentimiento de ruina en los procesos depresivos, ¿no? Entonces hay que combatir ese sentimiento de ruina echando mano de la concepción del tiempo que siempre ha habido en el rural, ¿no? O sea, en el rural se come a la una, ¿no? Pues en el rural hay una visión cíclica del tiempo, porque al fin y al cabo las festividades y todo el calendario está marcado por un antiguo ciclo agrario, y entonces sabemos que las cosas se van a repetir, ¿no? Y entonces tenemos que echar mano de toda esa geografía ancestral y esa cronología cíclica, porque sabemos que la romería de las fuentes se va a hacer en un día determinado porque es eterna, independientemente del año. Y sabemos que el San Lorenzo, el 10 de agosto, si no se saca este año, se sacará el que viene. Entonces eso es una herramienta de esperanza para el futuro, ¿no? Y yo creo que tenemos que aferrarnos a eso. Eso es lo que para mí es la verdadera tradición, el valor de la tradición. Es una tradición compartida que sabemos que se repite y que es intergeneracional y en la cual ojalá estemos todos y todas el año que viene. Ojalá, ojalá. Bueno,
amigos que habéis participado en esta charla. Ha sido un auténtico placer, ¿no? Hablar de arqueología, hablar de emociones, de paisajes, del rural. Realmente agradecido. Vas a cobrar en cerveza cuando nos veamos. Así. Bueno, y tú te vas a hacer con cargamentos de Santo Graal ahí, como tú sabes venderlo. A la venta en Soul Kitchen, en Santo Graal. Ya lo saben todos los de Muy Ávila. bien. Saben. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. Gracias a todos por escuchar, por escucharnos, por entrar en esta sala. Gracias a ti, Surso. Y nada, espero que nos veamos muy pronto. Vale, gracias a ti. Y bueno, quería agradecer a esos héroes y heroínas que supongo que estarán asando también ahí en A Pobra. Y gracias al Concello, a José y a toda la gente. Y bueno, por estar ahí y escucharnos, vamos, que yo creo que es lo más importante. Yo realmente estoy muy agradecido porque hace mucho que no he podido ir ahí, tengo a mi familia y espero que en breve pueda ir a la bodega de Suso, que es el lugar de peregrinación de todo hombre que se precie. Me apunto. Vale, venga, chao. Chao. Adiós a todos. Chao. Adiós, amigo. Adiós. Ole, ahí esa bota. Un abrazo muy fuerte ahí a la... Toma ya. Suso, ole. Ya me gustaría que me la pudieras pasar. Me cago en la mar. Ole, claro que sí. Espero que nos veamos pronto. Chao. Adiós, amigo. A ver si nos vemos pronto. Amigo.